Ese día, esa noche, fue la noche que más miedo he sentido en toda mi vida. Esa noche yo no podía. Fue la noche en que más miedo he sentido. Al día siguiente fue el día en el que más enojo he sentido contra Dios. Ese día mi vida cambió. Yo soy Toño. Yo soy Vale. Y te estaremos acompañando en este podcast. Sabiendo que se siente estar rotos, nos gustaría compartirte algunas de esas grietas que hemos tenido. Momentos en donde nuestro corazón se ha quedado sin fuerzas, pero también cuando gracias a Dios ha sentido tranquilidad. Probablemente habrá ocasiones en las que el corazón, poco a poco, vaya perdiendo su fuerza y se nos haga difícil reconocer sus latidos. Pero tranquilo, porque en esta vida siempre podemos volver a empezar. En esta vida siempre hay un Reinicio. ¿Qué lleva a una persona a querer reiniciar? Habiendo vivido depresión, ansiedad, habiendo subido 35 kilos, ¿qué me llevó a mí a querer reiniciar? Y es que, a ver, la depresión y la ansiedad pues incluyen muchísimas cosas. Dentro de la depresión y la ansiedad, pues hay muchísimas cosas. Y la depresión no solo es no querer reiniciar, sino es querer terminar con ese inicio. En la depresión no solo hay un no querer reiniciar, sino que es querer terminar con ese inicio. Y es triste, pero eso es la depresión. La depresión busca querer terminar con ese inicio. Entonces, habiendo tenido depresión, ansiedad, habiendo subido 35 kilos en tan solo 3 meses, ¿qué me llevó a mí a querer reiniciar? Y a ver, seguramente tú cuando escuchaste el primer episodio, que a ver, si no has escuchado el primer episodio, tienes que ir al episodio anterior a escuchar ese testimonio en donde yo te hablo cuando viví ese proceso de depresión, de ansiedad, cómo sucedió todo ese proceso, en qué contexto, cómo fue que se originó ese proceso de depresión y de ansiedad, ¿no? Y la verdad, bueno, si ya lo escuchaste, la verdad me dio muchísimo gusto que mucha gente fue a @reinicio.podcast, que si no nos has seguido en la cuenta de Instagram, aprovecho para promocionarla y que vayas y nos sigas a @reinicio.podcast. Y la verdad me dio mucho gusto que mucha gente me mandó mensaje directo haciéndome varias preguntas. Y una de las preguntas que más me hicieron fue: ¿en qué momento comenzó tu reinicio? Porque así, a ver, ya nos contaste que tuviste ansiedad, que tuviste depresión, que subiste 35 kilos, pero ¿cómo por qué fue que de pronto cambiaste? ¿Qué fue lo que originó que comenzaras tu reinicio? ¿En qué momento comenzó tu reinicio? Y la verdad, les comparto que eso fue algo que me dio muchísimo gusto, porque como yo les dije, que me preguntaran todo eso en mensaje directo, porque como yo les dije, este podcast es un diálogo entre tú y yo. Esto es un chat que tenemos tú y yo, ¿no? Porque literalmente es como si yo te estuviera mandando una nota de voz directamente a ti. Y la verdad me dio muchísimo gusto que fueran, pues, a seguir ese diálogo, a que fueran a contarme qué tal les había parecido el primer episodio. Y pues bueno, aquí estamos respondiendo esa pregunta: ¿qué lleva a una persona a querer reiniciar? ¿No? Y bueno, de esto es de lo que estaremos hablando. Si no has escuchado el primer episodio, ve a escucharlo y creo que ayudará bastante a comprender ese qué lleva a una persona a comenzar su reinicio, ¿no? A ver, y los que están viendo esto en YouTube, seguramente ya se habrán dado cuenta de un cambio en el formato que hubo de YouTube, ¿no? Porque ya aparezco frente a la cámara hablando, frente al micrófono, frente a la cámara, y en YouTube ya aparece un video, ¿no? Como en el primer episodio, que si tú te metías a YouTube, pues nada más salía el logotipo de reinicio. Ahora decidimos ya añadir este formato en YouTube, en donde también, bueno, salgo hablando frente a la cámara. Y a ver, si lo estás escuchando en Spotify, a lo mejor no te has dado cuenta de que ya salgo hablando frente a la cámara. Si lo estás escuchando en Spotify, escúchalo donde más te acomode. La verdad es que
no te pierdes de mucho, no es que aquí hayamos hecho la gran producción, que hayamos hecho la gran producción para que la gente vaya a YouTube y todo. Realmente, tú escúchalo donde más te acomode, no te pierdes de mucho, simplemente salgo yo hablando frente a la cámara. Pero la verdad es que decidimos poner este formato porque creo que hay muchas personas, pues, que les gusta, ¿no? Que les gusta escuchar, ver a la persona que está detrás del micrófono hablando. Entonces, pues bueno, para todos ustedes, ese es el formato. Los que quieran lo pueden ver en YouTube, los que quieran lo pueden ver en Spotify. Y pues bueno, creo que es un nuevo formato que acabamos de añadir a YouTube. Y la verdad, a mí sí me gusta esto. La verdad, me gusta, pero me asusta. Me encanta, pero me espanta. O sea, sí me gusta, pero obviamente, pues sí, implica a lo mejor, que muchas veces la gente se puede poner nerviosa frente a una cámara, etcétera. Pero la verdad, me gusta este hecho de grabar con la cámara encendida. Me gusta porque siento que puede llegar a ser, o sea, que este formato con la cámara encendida en YouTube puede llegar a ser un poco más natural, ¿no? Porque, a ver, cuando tú tienes la cámara encendida, pues aquí no hay de que córtale, mi chavo, córtale. No, si yo me equivoco en el audio, pues bueno, ya, ¿no? Voy y le corto tantito y la gente ni cuenta se da porque pues lo estás escuchando nada más en audio, ¿no? Pero si yo me equivoco frente a la cámara, pues sí te puedes llegar a dar un poco más de cuenta de si alguien editó, de si cortaste el video. Y como yo te había dicho, esto es naturalísimo, de verdad. Esto es un diálogo entre tú y yo, esta es una nota de voz que yo te estoy mandando a ti. Y a ver, cuando tú mandas notas de voz a tus amigos, no es como, no es como que las edites, no es como que digas, córtale, mi chavo, córtale. Que a ver, los que viven en México o veían Televisa, digo veían porque yo creo que ya la gente va cada vez viendo menos la televisión, pero los que viven en México o la gente que en algún momento vio Televisa, entienden esa referencia de córtale, mi chavo, córtale. O sea, aquí no hay de que edítale porque me equivoqué. No, 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 aquí naturalito, porque esta es una nota de voz entre tú y yo. Aquí no hay de que edición y todo eso. Y la verdad, sí me tiene emocionado este formato porque siento que va a ser más natural. Va a ser tan natural que pues obviamente tú si decides verlo en YouTube, tú velo donde tú quieras, ¿no? Repito, pero si decides verlo en YouTube, pues sí te vas a dar cuenta de pues todas las equivocaciones, que si se enredó un cable, que si no, te vas a dar cuenta. Ahorita no se dieron cuenta, pero si este hubiera sido el primer episodio, les voy a contar lo que me pasó en el primer episodio, ¿no? Y creo que se van a poder dar cuenta de este tipo de cosas. En el primer episodio, pues yo cuando muchas veces tengo que dar algún discurso o me quiero como serenar, quiero estar tranquilo como para hablar y todo eso, pues siempre los que están en YouTube ven que aquí tengo pues un envase que tiene, pues es un aromatizante, ¿no? Entonces yo muchas veces lo que hago es, me lo echo en la mano, lo tallo y empiezo a inhalar y a exhalar, ¿no? O sea, para estar tranquilo, para poder estar relajado y poder estar hablando, ¿no? Entonces, lo que me pasó en el episodio anterior, en episodios anteriores, lo que me pasó en el episodio anterior fue que me eché, pero este es de menta, o sea, aromatizante que tengo yo en la mano es de menta. Entonces, me eché en la mano, lo empecé a tallar y de pronto lo inhalé y exhalé para poder estar tranquilo, poder oler a menta todo, y etcétera. Pero lo que me pasó en el episodio anterior fue que me toqué los ojos con las manos llenas de menta. Entonces, en el episodio anterior, yo estaba hablando frente al micrófono y estaba ahí así, con mis ojos así de que no podía porque o sea, me empezaron a llorar los ojos de que tenía menta en los ojos. Y bueno, la cosa es que estaba ahí y si en ese episodio hubiera sido con la cámara encendida, pues ustedes se hubieran dado cuenta de todo eso. Pero bueno, no fue con la cámara encendida, pero a lo que voy es que si ustedes lo ven en YouTube, pues bueno, se darán cuenta de todo lo que está pasando alrededor, de qué es lo que está pasando mientras yo estoy hablando. Pero bueno, ustedes escúchenlo donde más les acomode. Bueno, entonces vamos a hablar en este episodio acerca de cuándo comienza un reinicio. ¿Cuándo es que yo decido reiniciar? Y a ver, lo primero que quiero compartirles es que creo que hay una diferencia entre querer hacerlo y hacerlo. Porque, a ver, una vez más, dentro de la depresión
sí hay un no querer reiniciar, hay incluso un querer terminar con ese inicio. Pero en ese proceso de la depresión puede haber un momento en el que tú ya quieras reiniciar, pero no lo hagas. Puede haber un momento en el que tú sabes qué es lo que debes de hacer, pero no tienes la voluntad para hacer eso que sabes que tienes que hacer. ¿Cuántas veces no nos puede pasar, no? A ver, una vez más, a lo mejor tú no has vivido este proceso de depresión, de ansiedad, pero ¿cuántas veces nos puede pasar que sabes perfectamente lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero no lo haces? Y es que sí hay una diferencia entre querer hacerlo y hacerlo. Cuando yo estaba viviendo este proceso de depresión y de ansiedad, yo escribí una frase que me salió desde lo más profundo de mi corazón. Y la frase dice: la peor prisión es aquella de la que sabes cómo salir, tienes la llave para salir, pero tú decides seguir encerrado en ella. La peor prisión del corazón es aquella de la que sabes cómo salir, tienes la llave para salir, tienes todo para salir, pero tú decides seguir encerrado en esa prisión. ¿Qué puede ser esa prisión? Ese defecto, esa persona que te está tratando mal, esa circunstancia que te está haciendo daño, de la que sabes cómo salir, tienes todo para salir de ella, pero tú decides seguir encerrado en ella. Esa es la peor prisión. La peor prisión es aquella de la que tú sabes cómo puedes ser libre, pero tú decides seguir en ella. No porque no seas capaz de ser libre, sino porque simplemente no lo haces. No es que no quieras ser libre, no es que no quieras salir de la prisión. Tienes todo para salir de ella, pero no lo haces. Creo que esa es la peor prisión, en la que tienes la puerta abierta para salir de la prisión, pero no decides salir de ella. Creo que así empezó mi reinicio. Mi reinicio empezó con un querer salir de ella, tener todo para hacerlo, pero no hacerlo. Y este reinicio tiene varios pasos, ¿no? La verdad, este proceso de cómo comenzó mi reinicio tiene varios pasos que te quiero compartir y ahorita vamos a ir desglosando cada uno. El primero es: alguien a mí me demostró que confiaba al extremo en mí. Alguien me dijo: es que tú tienes muchísimas cualidades, tú tienes esta cualidad, tú tienes tantas cualidades y no las aprovechas. Y alguien me demostró que confiaba al extremo en mí. Ese fue el primer paso. Y ahorita te desglosaré esto, cómo fue ese proceso, quién fue, cómo pasó, en qué circunstancias. Pero ese fue el primer paso de mi reinicio. Alguien me hizo ver que estaba confiando más en mí de lo que yo mismo estaba confiando en mí. El segundo paso fue cuando decidí perdonar a aquellos que me provocaron mis heridas. Aquellas heridas que me llevaron a la depresión, a la ansiedad. Cuando yo decidí perdonar a aquellos que me habían provocado mis heridas, ahí comencé a sanar. Y el tercer paso de mi reinicio fue cuando yo aprecié todo lo que había en mi vida. Cuando decidí dejarme de centrar nada más o de centrarme en el dolor para ver todo lo que había alrededor. Bueno, no sé si te acuerdas, pero yo te había comentado, ven cómo todo esto es natural, ahí va pasando la ambulancia. Todo esto es natural, aquí nada de que córtale, mi chavo. No, esto es natural, una nota de voz entre tú y yo, nada de que córtale, mi chavo. Bueno, el primer paso fue cuando alguien me demostró que confiaba al extremo en mí. Si te acuerdas, yo en el episodio anterior, en episodios anteriores, en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, ve a escucharlo. ¿Qué sigues haciendo aquí? A ver, yo te dije que fueras a escuchar el episodio anterior. Ve a escuchar el episodio anterior si no lo has escuchado. Yo te había contado que hubo un momento de mi vida en el que yo me sentía tan inseguro que yo tartamudeaba. ¿Cómo sucedió este proceso
en el que una persona me demostró que confiaba más en mí de lo que yo mismo estaba confiando en mí. Bueno, yo entré a trabajar a una empresa y cuando yo entré a trabajar, yo todavía no estaba viviendo ese proceso de depresión, de ansiedad. Yo todavía no pesaba, yo llegué a pesar 110 kilos. Cuando entré a esa empresa yo pesaba 70 kilos, ¿no? Entonces, yo todavía no pasaba por todo eso. Cuando yo fui a mi entrevista laboral, cuando yo entré a esa empresa, pues yo entré normal, bueno, sin haber pasado por todo eso de depresión y ansiedad. Yo entré como era. Al mes de haber entrado, fui a este retiro de superación personal, ¿no? Este, y empezó a pasar todo eso. Entré a trabajar y como al mes empecé a vivir depresión y ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me contrataron, pues me contrataron con una perspectiva. Me contrataron conociendo ciertas cualidades, conociendo ciertas cosas de mí, ciertas habilidades, físicamente de una manera. No me contrataron con depresión y ansiedad. Yo llegué ahí y al mes pasé por todo esto. Bueno, pues en una ocasión, habiendo yo ya comenzado a entrar en todo este proceso de depresión y ansiedad, en una ocasión mi jefe se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que queremos que hagas un nuevo proyecto. Tenemos un nuevo proyecto para ti. Tú te vas a encargar de abrir esta parte de la empresa. Este proyecto es para ti. Lo queremos que lo hagas. Estamos confiando en ti. Y tú te vas a hacer cargo de todo esto. Y obviamente, pues lo que implica todo eso, ¿no? O sea, lo que implica, pues, un ascenso y todo lo que pueda haber dentro de eso, ¿no? Entonces, me dijeron, tú te vas a encargar de ese proyecto, lo vas a hacer, ve haciendo todo el plan para hacerlo. Cuando me dijeron eso, cuando mi jefe me contó eso, yo le respondí, no lo voy a tomar porque yo no me siento capaz de hacer todo lo que tú me estás pidiendo. Yo no lo voy a tomar y no lo voy a hacer. Yo voy a seguir haciendo lo que para lo que ustedes me contrataron. Yo no voy a aspirar a algo más dentro de la empresa. Yo voy a seguir haciéndolo para lo que ustedes me contrataron. Yo no me siento capaz de hacer eso que tú me estás pidiendo. A ver, tú le respondes esto a tu jefe y una de las probabilidades es, pues, que te corran. Ah, bueno, pues no quieres hacer lo que no tienes aspiraciones de crecer. Digo, dependiendo, habrá casos, ¿no? Pero una de las probabilidades es que te digan, ah, bueno, pues no quieres seguir creciendo aquí dentro de la empresa y tú quieres seguir en eso, pues bueno, entonces mejor cada quien por su lado y una de las posibilidades es que te corran, ¿no? Pero él pues, simplemente me dijo, ah, bueno, pues sigue en lo tuyo, ¿no? En otra ocasión, él me vio tomando medicamento. A ver, cuando yo estaba con depresión y ansiedad, pues yo la verdad es que tomaba medicamento a ciertas horas y entonces en una ocasión en la oficina, él pues me vio tomando medicamento. Y en ese momento él me preguntó, oye, ¿para qué es ese medicamento? A ver, para esto yo ya había subido pues ya muchísimos kilos. O sea, yo ya había subido 35 kilos, ¿no? Entonces, en ese momento, él me preguntó, oye, ¿para qué es eso que te estás tomando? ¿Para qué son esas medicinas? Y yo le conté otra cosa, le dije, ah, pues es que es para, no sé, para la gripa. O sea, le dije otra cosa totalmente. No es para lo que tú crees, es para otra cosa. Pero yo creo que en ese momento, pues él lo dedujo. Yo creo que en ese momento, él lo dedujo, pues porque yo ya había subido 35 kilos, porque pues yo ya me había vuelto una persona más seria, porque había cambiado definitivamente. No era la persona que él había contratado. No era la persona segura que en la entrevista laboral le había expuesto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque ahora ya le había respondido, no me siento capaz de tomar el proyecto que tú me estás diciendo que haga y no lo voy a hacer. Bueno, eso pasó en esa ocasión. Él me vio tomando ese medicamento y yo creo que él dedujo, no me dijo, ah, estás teniendo depresión y ansiedad. Creo que lo dijo, pero me dijo, ah, bueno, está bien. Em, en otra ocasión, y es que te voy contando como todo lo que fue pasando, ¿no? Para que me entiendas. En otra ocasión, él, pues me tocaba a mí exponer un proyecto de mi área, pues frente a él y frente a otros jefes, ¿no? Entonces, yo pasé a esa presentación, a dar ese proyecto, y te prometo que yo no pude.
No pude dar la presentación. Empecé a sudar, empecé a tartamudear, me trabé y me salí. Me salí de la sala de juntas, me salí y no pude seguir con mi presentación. Imagínate que tú estás dando una presentación laboral, la persona que te contrató te ha visto exponer, que tú lo haces muy bien, de pronto te metes ahí, empiezas a exponer y comienzas a tartamudear. Y de ahí para adelante, yo seguí tartamudeando en ese lugar. A mí me acuerdo que me temblaba mucho el cachete. Cuando yo hablaba me temblaba mucho el cachete, me ponía muy nervioso, me temblaba todo esto. Es más, ahorita como que podría hacerlo a propósito, como hacerlo temblar, porque recuerdo esa sensación perfecto de sentir aquí temblando todo, como que todo el cuerpo me temblaba y yo comenzaba a tartamudear mucho de los nervios. ¿Qué haces cuando ves que tú contrataste a una persona? Porque, a ver, mi entrevista laboral no solo fue mi currículum, sino fue exponer un proyecto, como para que te des una idea, fue exponer un proyecto. ¿Qué haces cuando tú contrataste a una persona con ciertas cualidades y de pronto ves que todas esas cualidades se le derrumbaron, que toda su vida se le derrumbó, que entró en ansiedad, que entró en depresión, que subió 35 kilos, que definitivamente cambió? ¿Qué haces? Una opción es correr a esa persona. Otra opción es hablar con esa persona y preguntarle, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Porque mira, es que yo te contraté con ciertas cualidades que tú tenías para hablar. Y a ver, la verdad es que yo en ese trabajo necesitaba hablar mucho. Es casi, casi, casi como si me hubieras contratado para un podcast y yo no puedo hablar. O sea, yo necesitaba hablar mucho. Yo lo que hacía era hablar con rectores de algunas de las universidades para hablar, para tratar ciertos temas y hablaba con muchos rectores, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que tener esa soltura de diálogo para hablar, estar hablando con los rectores de las universidades. ¿Y qué haces cuando tú contrataste a alguien que veías que tenía esa cualidad para hablar y de pronto su vida se le derrumbó? Su habla se le derrumbó y ahora tartamudea. De pronto subió 35 kilos, de pronto tiene ansiedad, de pronto tiene depresión y de pronto perdió toda la inseguridad, toda la seguridad y ahora te responde que no va a ser el proyecto que tú le pediste. ¿Qué haces? Una de las opciones es correr a esa persona. Pues no fue lo que él hizo. Lo que él hizo fue hablar conmigo. Me sentó y me preguntó, ¿qué es lo que pasa, Toño? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué pasa? Y a ver, ojo, él no era mi brother, o sea, no era mi amigo de toda la vida, mi amiguísimo, mi my friend, o sea, no, era mi jefe, no era mi super brother de toda la vida, era mi jefe. Y me sentó para preguntarme, oye, Toño, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué de pronto cambiaste? Es que he visto que tienes esto, que tienes lo otro. Yo en ese momento me puse a llorar con él. En ese momento me puse a llorar, me derrumbé y le dije, es que mi vida cambió. Mi vida se derrumbó. Y yo no le conté. No le conté que tenía depresión, no le conté que tenía ansiedad, simplemente le dije, oye, yo tengo que tomar mucho medicamento porque tengo muchos problemas. Y tengo que tomar mucho de medicamento porque si no mi vida se paraliza sin ese medicamento. Y yo para ese entonces, esto es algo que ya, de lo que ya hablaremos más adelante, pero una reflexión que saco de todo esto, pero cuando yo le conté eso, además de llorar y de contarle que yo necesitaba medicamento, le dije, y la verdad me da mucho coraje. Me da mucho coraje que este es mi primer trabajo y todo mi dinero se me está yendo en pagar doctor y en pagar medicamento. A ver, obviamente yo no le dije en pagar psicóloga y en pagar psiquiatra. O sea, no, simplemente le dije en pagar doctor y en pagar medicamento. Él en ese momento, además de consolarme, me dijo, no te preocupes, a partir de mañana la empresa va a pagar todas tus medicinas, la empresa va a pagar tu doctor y vamos a hacer todo lo posible para que tú salgas de esto por lo que estás pasando. Y eso, bueno, de entrada, o sea, obviamente o sea, como que dije, wow.
Me dijo, yo voy a pagar, bueno, la empresa va a pagar todas tus medicinas, va a pagar doctor, va a pagar todo lo que tú necesites para que salgas adelante de esto. En ese momento obviamente me sorprendí, pero me sorprendí más con lo que me dijo después. Me dijo, y esto que estoy haciendo, lo hago porque yo confío en ti. Esto que estoy haciendo es una inversión de la empresa en ti. Porque yo aposté por ti, yo contraté a ese Toño que yo veía que tenía esas cualidades y yo estoy invirtiendo en ti, en esas cualidades. Me dijo, es que yo confío en ti. Esta es una apuesta por ti, esta es una inversión por ti. Todo ese gasto es una inversión por ti. Y no solo me dijo eso, sino que me dijo, y a ver, sí te lo digo materialmente, que es una inversión por ti, pero también lo hago por ti. Y tú hazlo por ti mismo. Ve a ese doctor, haz todo lo que tú tengas que hacer, pero sal adelante. Hazlo por ti, porque definitivamente ya no eres la persona que yo conocí. Cuando él me dijo todo esto, cuando él me planteó todo esto, lo primero que yo pensé es, no puede ser que haya una persona que confíe más en mí de lo que yo mismo confío en mí. Y creo que de todo esto saco la reflexión de lo importante que es mostrarle a los demás en sus momentos de vulnerabilidad que confías en ellos y que como tú confías en ellos, ellos mismos tienen que confiar en sí mismos. Que tú seas un testimonio de alguien que confía en ellos para que ellos confíen en sí mismos. Y eso es lo que logró esta persona. Eso es lo que lograste tú, mi jefe. Que a lo mejor no eras mi brother de toda la vida. Cuando tú me hiciste ver que tú confiabas en mí, me hiciste preguntarme por qué yo no estaba confiando en mí. Em, es que perdón, estoy viendo aquí mis notas, ¿sí? Pero bueno, ya saben que todo esto es natural. Creo que la confianza está muy ligada con la libertad. O sea, cuando tú te das cuenta de todo lo que hay dentro de ti, que hay esa llave, que hay esa salida, cuando confías en que lo puedes hacer, es que comienza la libertad. O sea, mi reinicio comenzó cuando alguien me dijo, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque yo confío en ti y tú debes de confiar en ti mismo. Creo que ahí comienza el reinicio. El reinicio, a ver, obviamente cada quien vive su proceso, pero creo que en gran parte empieza en esa confianza que te demuestras y que te demuestran que tienes para lograrlo. El segundo paso en el que yo comencé a reiniciar fue el día que yo decidí perdonar a las personas que me hicieron daño, que causaron esas heridas, que causaron esa represión de la que te había contado en el primer episodio. El día que yo decidí perdonar a los demás fue el día que yo comencé a sanar. Creo que eso es una lección que de verdad me quedó muchísimo. El día que tú perdonas a los demás es el día, a aquellos que te hicieron esas heridas, el día que dejas de pensar en ese rencor, en cómo le puedes hacer para que al otro también le vaya mal, es el día que tú comienzas a sanar. Y aquí la verdad es que yo saco de este perdón, que gracias a Dios logré hacia esas personas, de esto yo saco una reflexión muy fuerte. Cuando yo cometía errores teniendo depresión y ansiedad, cuando yo a veces me desquitaba, a ver, al tener ansiedad, la verdad es que creo que era una persona muy enojona. O sea, creo que era una persona que cuando algo no le gustaba, reaccionaba de mala manera. Y eso la verdad era por la ansiedad, porque todo el tiempo vivía así, o sea, con las garras sacando, o sea, vivía ansioso, ¿no? Entonces, obviamente al vivir ansioso, al vivir tenso, pues muchas veces te puedes llegar a desquitar con otros. Y yo le decía a Dios, está mal lo que hice, está mal que me desquité con otras personas, está mal, pero por favor,
compréndeme. Compréndeme porque tengo ansiedad, porque tengo depresión. Yo no le decía, justifícame, ya está bien lo que hice porque tengo depresión, ansiedad. No, no, no. Yo le decía, está mal lo que hice, pero compréndeme. Y de alguna u otra manera pensaba, ¿cómo le puedo yo decir a Dios que me comprenda por mis errores si yo no logro perdonar y comprender a aquellos que cometieron un error conmigo? Y el hecho de perdonar, de comprender, no significa justificar. No significa decir, no, pues ya está bien lo que hizo. No, no, no. Significa saber que podemos llegar a tener errores y podemos perdonar esos errores. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo le diga a Dios que comprenda los errores que tengo porque son causados por la depresión, porque son causados por la ansiedad, cuando yo no perdono y no comprendo a otros? El día que yo decidí perdonar, el día que yo quité el rencor de mi vida hacia todas esas personas que me habían hecho daño, que habían causado esas heridas que me llevaron a la ansiedad y la depresión, ese día fue el día en el que yo comencé a sanar. Diciembre del 2019. Diciembre del 2019, hace nada, hace muy poco tiempo, yo me senté a escribirle una carta a esas personas que me habían hecho daño, diciéndoles que yo las perdonaba. Porque creo que es más fuerte. A ver, cuando una persona ya no está cuando una persona está en tu vida, pues vas y le dices, oye, te perdono, lo hablas con esa persona. Pero cuando esa persona ya no está en tu vida, tienes que poner algún medio para que en tu corazón haya ese perdón. Y esas personas ya no estaban en mi vida. Eran personas que me habían hecho mucho daño, pero ya no estaban en mi vida. Y ya no podían estar en mi vida. No podían porque yo no quisiera, sino porque ya no estaban ni en este mundo. Pero sin embargo, yo me senté a escribirle una carta a esas personas y decirles que las perdonaba. Que las perdonaba por todo lo que habían ocasionado en mí. El día que decidí perdonar fue el día que comencé a sanar. Tercer paso. El día que yo decidí apreciar todo lo que había en mi vida fue el día en el que yo comencé a sanar. Pero a ver, esperen, antes de eso, el día que yo decidí perdonar, perdón, el día que yo decidí perdonar, la verdad es que fue impresionante. Yo seguía sintiendo todo, me seguía sintiendo igual. Yo sentía que no había cambiado nada. Pero algo en mí decía, creo que ya voy a empezar a salir de esto. El día que yo me senté a escribir esa carta, yo me seguía sintiendo de la patada. Pero algo en mí decía, creo que ya voy a empezar a sanar esto. Bueno, el tercer paso fue el día en el que yo decidí apreciar todo aquello que había en mi vida. A ver, la palabra apreciar la podemos comprender de diferentes cosas, pero hay una definición que a mí me gusta mucho de la palabra apreciar. Apreciar significa dar más precio a aquello que nosotros tenemos en nuestra vida. Significa no solo ver con el precio con lo que normalmente valdría algo, sino que significa ver más allá, significa dar más precio. Eso significa apreciar. Darme más precio de lo que realmente tiene algo. Y es que a veces vivimos tan acostumbrados a lo que tenemos, tan acostumbrados a tener agua, a tener alimento, a tener una casa, a tener personas a nuestro alrededor. Vivimos tan acostumbrados que no solo no apreciamos, sino que depreciamos lo que tenemos. Y es que el apreciar es ver lo ordinario de manera extraordinaria. Es decir, muchas personas podrían decir, tengo agua, no, pues qué bonito, qué padre.
apreciar sería decir, ¡wow! Tengo agua, qué padrísimo. ¿Cuántas personas no tienen agua? Es que es ver lo ordinario de manera extraordinaria. Es ver lo que vale por sí mismo, verlo aún con más valor. Y no acostumbrarnos a decir, no, pues es que yo tengo personas en mi vida, tengo a mi padre, tengo a mi madre. Y no acostumbrarnos a ver las cosas, sino salir de ese ordinario y sorprendernos de cada cosa que vemos. Decir, tengo agua, tengo alimento, tengo alguien que me demuestra que confió en mí. Es ver lo ordinario de manera extraordinaria. Apreciar es ver lo ordinario de manera extraordinaria. Y es que el problema es que cuando estamos tan sumidos en el sufrimiento, lo único que enfocamos es el sufrimiento. Y todo lo que hay alrededor del sufrimiento no lo vemos porque estamos centrados en el sufrimiento. Estamos pensados, o sea, podemos tener agua, podemos tener alimento, podemos tener una familia, podemos tener tantas cosas en nuestra vida, pero no, estamos centrados en el sufrimiento. Esto me duele y esto es en lo que yo me voy a sentar. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Estamos centrados únicamente en el sufrimiento. Voy a terminar esto contándote una anécdota que a mí me gusta mucho de Charles Chaplin. Charles Chaplin fue un comediante, ¿no? Uno de los más reconocidos. Y en una ocasión se acercó frente a un público a contar un chiste hablado, ¿no? Entonces él se acercó a contar un chiste y pues les contó por primera vez el chiste. Y todo el mundo se atacó de la risa. ¡Ay, qué bueno el chiste de Chaplin! ¿No? Se comenzaron a atacar de la risa, estaban felices con el chiste de Chaplin. Bueno, por segunda ocasión, a ese mismo público les repitió el mismo chiste. Y bueno, pues ya como era el mismo chiste, pues ya menos personas se rieron. Por tercera ocasión, les volvió a contar a ese mismo público el mismo chiste. Y ya nadie se rió. Y entonces Charles Chaplin les preguntó, oigan, ¿y por qué ya no se ríen? Y le respondieron, pues es que ya nos lo sabemos. Ya es algo irrelevante en nuestra vida porque ya nos lo sabemos. Y Charles Chaplin les respondió, a eso quería llegar. ¿Por qué todo lo negativo constantemente nos lo estamos repitiendo y nos volvemos a hacer la película en nuestra mente una y otra vez? A pesar de que ya pasó, es un chiste que ya, o sea, es algo que ya pasó, pero lo negativo nos lo seguimos repitiendo a pesar de que ya pasó. Ese sufrimiento ya quedó en el pasado, pero tú te lo sigues repitiendo en la cabeza y solamente te sigues centrando en ese sufrimiento. ¿Y por qué no somos así con lo positivo? ¿Por qué decimos, pues es algo que ya me sé? Ya me sé que me levanto, mi mamá me prepara el desayuno, ya sé que me levanto, veo a mis amigos, ya es irrelevante en mi vida. ¿Por qué con lo negativo constantemente nos lo repetimos y con lo positivo decimos, pues es que ya pasó, ya, ¿para qué me vuelvo a sorprender de eso? Y como decía la anterior vez, o sea, a ver, este podcast no nada más es que nos sentemos a escucharlo, sino que todos los que pertenecemos a este podcast nos hagamos ese propósito y te invito a que terminando este episodio, vayas pensando desde ahorita para que terminando el episodio anotes 5 cosas que te comprometes esta semana a apreciar. Yo se las voy a compartir en la semana en las stories, a 5 cosas que me comprometo a apreciar en esta semana. A decir, sí, ya me lo sé que todos los días sale el sol, pero no me debo de acostumbrar a ello. Debo de apreciar, darle más valor, ver con ojos extraordinarios lo ordinario. ¿En qué momento alguien decide reiniciar? ¿En qué momento decidí reiniciar? Cuando alguien me demostró que confiaba en mí. ¿Quién ha confiado en ti? Pregúntate, ¿quién es esa persona? ¿Quiénes son esas personas que te han demostrado que confían en ti? Me gusta, en esta semana en Instagram les voy a poner un post en donde les voy a preguntar y te voy a pedir que etiquetes a esas personas, si es que así lo quieres, y le des gracias y le digas,
gracias porque has confiado en mí. ¿En qué momento alguien decide reiniciar? A mí cuando alguien me demostró que confiaba en mí. ¿Quién ha confiado en ti? Y probablemente a lo mejor tú estés pensando ahorita, no lo sé, habrá alguien que ya tenga la respuesta y diga, tal persona confió en mí. Pero habrá otras personas que a lo mejor se queden pensando, híjole, yo creo que nadie ha confiado en mí. Si piensas eso, si piensas que nadie ha confiado en ti, estás muy equivocado. Y déjame decirte una persona que confía en ti todos los días. Y esa persona es Dios. Tú tienes todos los días un reinicio, ¿estás de acuerdo? Todos los días son nuevos para ti. Todos los días que tú te levantes, piensa que sigues vivo porque alguien está pensando en ti. Y esa persona es Dios. Sigues existiendo porque alguien te está pensando, porque alguien está confiando en ti. Y confía tanto que por eso todos los días te da una nueva oportunidad. Y todos los días te da un reinicio. Pero es que a veces vivimos tan acostumbrados a ese reinicio diario que ya ni siquiera lo apreciamos. Todos los días Dios confía en ti. Y cada día que te levantes, dile, gracias Dios, porque a pesar de que a lo mejor me equivoqué ayer, que probablemente tuve algunos defectillos por ahí, gracias Dios porque una vez más vuelves a confiar en mí. Y una vez que tú existes, existes para la eternidad. Y Dios sigue pensando en ti cada día. Desde el día que tú existes, Dios no te para de pensar. Lo traes loco, te trae pensando, lo traes pensando en ti todo el tiempo, fíjate. Traes loco a Dios, o sea, es que lo traes pensando en ti todo el tiempo. Hay alguien que no para de pensar en ti y esa persona es Dios. ¿En qué momento decide alguien reiniciar? Cuando decidí perdonar a aquellos que habían provocado mi sufrimiento. Pregúntate, ¿a quiénes tienes que perdonar? Ve y perdónalos. En el momento en el que decidas perdonar, es el momento en el que te prometo que empezarás a sanar. No será el momento en el que digas, sí, ya perdoné, ya yupi yupi, ya soy normal. No, será una lucha, ¿no? Y después de eso habrá más pasos. Pero ahí comienza todo. Cuando tú decides perdonar, es que comienzas a sanar. ¿En qué momento comencé a reiniciar? Cuando decidí apreciar lo positivo y luchar por terminar con lo negativo. Cuando el día de que decidí centrarme más en lo positivo que en lo negativo. Como te decía en el primer episodio, no solo busques preocuparte, sino que busca ocuparte. El día que tú aprecies, el día que tú digas, no solo me voy a centrar en lo negativo, sino también en lo positivo, será el día que comiences a ponerte las pilas y comiences a actuar. Porque será el día que te darás cuenta que tienes muchas herramientas a tu alrededor para solucionar eso en lo que tanto tiempo te estuviste centrando. Bueno, pues estos son los 3 pasos. En el momento en el que alguien confió en mí y que me hizo ver que yo también necesitaba confiar en mí, en el momento en el que perdoné y en el momento en el que decidí apreciar lo positivo y cada cosa que yo tenía en mi vida. Oigan, pues de verdad, qué gusto. Ya el segundo episodio, qué gusto tenerlos aquí. Ya, si me vieron en YouTube, seguramente ya se dieron que soy una persona que habla mucho, así como que manoteo mucho. Y que bueno, o sea, bueno, tú escúchalo como te decía, donde tú quieras, pero bueno, creo que es un buen formato el de YouTube, como que a lo mejor puedes ver a la persona que está detrás, tú escúchalo donde tú quieras, pero lo que sí te voy a pedir, escúchalo donde quieras, pero lo que sí te voy a pedir es que siempre nos ayudes compartiendo en tus historias y nos ayudes compartiéndole a tus amigos este episodio, ¿no? Y si lo vas a compartir en tus historias desde Spotify, le puedes dar clic para compartir en tus historias. No, por eso lo digo de Spotify, porque en YouTube no hay esa opción de compartirlo en tus historias. Pero bueno, si tú lo estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir en tus historias. Y a ver, este contenido es totalmente con mucho cariño para ti, sin pedirte nada. No, o sea, lo único que yo te pido y que Vale y yo te pedimos es
que compartas estos episodios. Todos los episodios de este podcast es con mucho cariño para todos ustedes. Este podcast es para ti. No te pedimos nada a cambio. Lo único que te pedimos es que nos ayudes a compartir este mensaje, que nos ayudes a compartir este reinicio, que te sientas parte de este reinicio y que lo compartas en tus historias, con tus amigos, con tus familiares, que llegues con tu amigui de toda la vida y les, oye, ¿qué crees, amigui? ¿Qué crees, brody? ¿Qué crees, brody? ¿Qué crees, brody? ¿Qué crees, amiguito? A lo mejor no me sale no me sale súper bien, pero así hablarían los costeños. Oye, brody. Oye, Brody, lo que pasa es que me encontré un muy buen podcast y te lo quiero compartir. Entonces, compártelo. Oigan, y bueno, pues este segundo episodio fue mi segundo episodio. Les comparto que la dinámica va a ser la siguiente. El primero y el segundo episodio yo hablé. Y en el tercero y cuarto episodio va a hablar Vale, que es una amiga queridísima mía, que va a hablar en este podcast. Los dos somos grandes amigos. Y ella, bueno, pues va a estar hablando en el tercero y cuarto episodio. Y bueno, ya nos iremos intercalando después. Algunas veces hablaremos juntos. Pero les cuento esto porque en el siguiente episodio va a hablar Vale en los siguientes episodios. O como dirían las series, así como a continuación en el siguiente episodio. La verdad es, Vale habla increíble. También te van a encantar su contenido. Ve y síguela también a redes sociales. Y no te olvides de seguirnos en @reinicio.podcast. Recuerda compartir este contenido y nos vemos en el siguiente episodio.